Feliz día chicos, espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema 14 correspondiente a la estructura interna o configuración interna del tronco encefálico. Quiero aclarar en este punto que esta clase es más que todo una guía a la hora de nosotros leer el libro, debido a que aquí hay muchos componentes que son, nosotros debemos aprendérnoslos de memoria, hay elementos que no son fáciles de visualizar en una imagen, ¿sí? Recorridos que no se pueden explicar fácilmente en una imagen y debemos aprendérnoslo de memoria. Entonces, bueno, este es prácticamente una especie de clase guía para nosotros poder ahondar en este tema en los libros. Entonces, bueno, sin más nada que decir, vamos a comenzar. Iniciamos con el mesencéfalo. El mesencéfalo, su estructura interna, está dividida en tres porciones, o anatómicamente las describimos en tres porciones. Un tectum, o también llamado techo, que es la parte más dorsal del mesencéfalo. Aquí vamos a encontrar los llamados colículos superiores y colículos inferiores. Esta región, pues anatómicamente la encontramos posterior o dorsal a esta área que está aquí, que es la sustancia gris periacueductal o sustancia gris central. Luego vamos a tener esta porción grande, que vemos acá de sustancia blanca, que corresponde al tegmento, que por acá es por donde van a pasar los tractos de fibras, tanto ascendentes como descendentes. Y bueno, por supuesto también vamos a encontrar núcleos a nivel del tegmento. Y por último tenemos la porción basal, que la porción basal es la porción más anterior o más ventral, que va a corresponder a estas estructuras que son los llamados pedúnculos cerebrales. Los pedúnculos cerebrales pues van a ser unas masas nerviosas compuestas por una cantidad considerable de fibras que vienen o provienen de la corteza cerebral y que pues pasan por acá para viajar hacia estructuras más inferiores. Ok, entonces vamos a iniciar estudiando cada una de estas porciones anatómicas, para poder organizarnos a la hora de estudiar la configuración interna del mesencéfalo, del tronco encefálico en realidad. Entonces, bueno, vamos a tener que para estudiar al tectum tenemos que dividir al mesencéfalo en dos porciones. Una porción superior correspondiente a un corte a nivel del colículo superior o el tubérculo cuadrigémino superior y bueno, una porción inferior correspondiente al corte que se hace a nivel del colículo inferior. Entonces iniciamos con el del nivel del colículo superior. Acá pues lo que vamos a observar son los propios núcleos del colículo superior, que si ustedes recuerdan las clases anteriores yo les mencioné que el colículo superior tenía una estrecha relación con lo que era el sistema visual, mientras que el colículo inferior tenía estrecha relación con lo que es el sistema auditivo. Ok, entonces fíjense. Bueno, a nivel del colículo superior, pues simplemente vamos a encontrarnos al núcleo del colículo superior. Y bueno, este núcleo va a tener aferencias y eferencias. ¿Okay? Aferencias, pues información que le llega al núcleo y eferencias, pues información que proyecta el núcleo. Entre las principales aferencias, bueno, la primera que tenemos es la corteza cerebral, por supuesto. ¿Okay? Fibras que provienen tanto del lóbulo occipital, donde se encuentra el área visual primaria, como de las cortezas de asociación visual a nivel del lóbulo parietal y del lóbulo temporal. Entonces, bueno, estas son proyecciones ipsilaterales o también llamadas homolaterales que se dirigen al colículo superior. También voy a recibir fibras aferentes de parte de la retina. Este es una proyección o una aferencia que es contralateral, llega al colículo superior del lado contrario. Voy a recibir fibras de parte de la médula espinal a través del fascículo espinotectorial, que prácticamente va a conducir sensaciones dolorosas a nivel de los ojos. Y bueno, recibo también de lo que es el colículo inferior, que lo vemos a nivel del mesencéfalo, pero en la porción inferior. Y pues recibo también algunas fibras que vienen del tegmento del mesencéfalo. Ahora, con respecto a las eferencias, bueno, vamos a tener una eferencia del núcleo del colículo superior hasta el tálamo, más específicamente a los núcleos lateral posterior, al núcleo geniculado lateral y al pulvinar, que bueno, como he mencionado en otras clases anteriores, pues estos están relacionados directamente con el sistema visual, sobre todo lo que es el geniculado lateral, ¿ok? Y bueno, simplemente estos núcleos del tálamo pues finalmente van a terminar relevando información que proviene del núcleo del colículo superior, pues la llevan hacia las cortezas cerebrales correspondientes con el sistema visual.
También, bueno, tenemos otra proyección eferente que es el fascículo tectoespinal, que es un fascículo que sale del colículo superior, se decusa en la decusación tegmentaria dorsal, ¿ok? Porque la ventral está un poquito más anterior, y bueno, desciende hacia la médula espinal y pues la función que tiene es generar una respuesta motora a estímulos visuales. Cuando nosotros estamos tranquilos y de repente vemos un estímulo visual llamativo, pues generamos una respuesta motora a ese estímulo visual. Pues también otra proyección importante es el fascículo tectopontocerebeloso, que viene del colículo superior, desciende ipsilateralmente, hace relevo en los núcleos pontinos a nivel de la protuberancia o del puente, se decusa y pues va hasta el cerebelo y bueno, se cree que sintetiza información entre lo que es el sistema visual y el cerebelo. Entonces, por supuesto, si nosotros hacemos un estímulo a nivel del colículo superior, pues vamos a causar alteraciones a nivel del sistema visual. Más específicamente, causamos desviación conjugada contralateral de la mirada o de los ojos. Y bueno, esto es algo muy específico. Nosotros lo que tenemos que memorizar realmente en este punto es cuál es la función básica del núcleo, ¿okay? ¿A qué sistema le colabora? Eso es lo que tenemos que aprender. Acá podemos ver otra imagen de un corte a nivel del colículo superior en el tectum. Una característica importante de este corte a nivel del colículo superior es que vamos a observar a nivel del tegmento al llamado núcleo rojo. Eso como un abreboca para luego pues, desglosar el contenido del tegmento más adelante. Ahora bien, si nosotros hacemos un corte a nivel del colículo inferior, pues lo que vamos a observar en el tectum es el núcleo del colículo inferior o también llamado gran núcleo de la vía auditiva. Bueno, este núcleo se encuentra rodeado por las fibras de un núcleo llamado núcleo del lenisco lateral o prácticamente está rodeado por el lenisco lateral, pues que viene desde regiones más profundas de tallo encefálico, trayendo información sobre la parte auditiva. Entonces, bueno, este núcleo del colículo inferior, pues básicamente está relacionado con esa vía, la vía auditiva. Y por supuesto va a tener sus conexiones, o sea, sus aferencias y eferencias. En cuanto a las aferencias, bueno, vamos a tener principalmente la corteza cerebral, específicamente el área 41-42, en la circunvolución de Helsch, que es el área auditiva primaria a nivel del lóbulo temporal, le envía información a ese colículo inferior. También voy a recibir conexiones del cerebelo. Recuerden que indirectamente el cerebelo está relacionado con la parte del oído, para regular equilibrio y bueno, forma parte de un sistema que mantiene todo en orden. También recibo información del cuerpo geniculado medial, que es un núcleo talámico. Recordemos que el cuerpo geniculado lateral tiene que ver con visión, mientras que el medial con audición. Recibo también información del colículo inferior contralateral, como una vía de conexión entre ambos oídos, por así decirlo. Y pues recibo fibras del disco lateral que vienen pues desde la parte más inferior del encéfalo. Ahora, con respecto a las eferencias, bueno, hay una eferencia importante de parte del colículo superior, ¿okay? Que va hasta el colículo inferior y esto forma parte de una vía refleja que hace que nosotros podamos responder con nuestros ojos a estímulos auditivos. Usted cuando está tranquilo y de repente le pegan un grito, de lejos, usted gira la mirada, hacia donde usted cree que está saliendo el estímulo. Entonces eso es bien importante. Otra conexión, otra eferencia importante es que, bueno, se dirige al cerebelo, la eferencia, ¿okay? Como vía una respuesta, como decir, recíproca entre el cerebelo y el cuerpo, el colículo inferior. Bueno, también hace reciprocidad con el cuerpo geniculado medial para mantener las vías en ambos sentidos, la vía auditiva, y bueno, con el otro colículo inferior, el colículo inferior contralateral. Muchas de estas conexiones recíprocas son prácticamente una retroalimentación para mantener en equilibrio pues la vía auditiva. Bien. Ahora, en cuanto al tegmento, recordemos que el tegmento es todo el área de sustancia blanca por donde van a pasar tractos tanto ascendentes como descendentes. O sea, acá vamos a encontrar tanto fibras de paso como núcleos o grupos nucleares o masas nucleares. Lo primero que nos vamos a encontrar en el centro del tegmento, si hacemos un corte a nivel del colículo inferior, es importante recalcar esto. Lo primero que nos vamos a encontrar es el pedúnculo cerebeloso superior, que es el braquio inconjuntivo.
que conecta simplemente el mesencéfalo con el cerebelo y pues tiene sus aferencias y eferencias específicas. Una de las conexiones más importantes que tiene el pedúnculo cerebeloso superior es con el núcleo rojo, ¿ok? A nivel de un corte a nivel del colículo superior del mesencéfalo. Lo otro que nos vamos a encontrar por acá es al llamado helenisco medial, que lo vamos a encontrar, esto que vemos acá es sustancia negra y pedúnculo cerebral, esto es área o porción basal del mesencéfalo. Entonces, bueno, justamente dorsal a esta zona lo vamos a encontrar con el helenisco medial, que pues prácticamente lo que lleva es información sobre tacto fino, tacto discriminativo, ¿ok? Y bueno, sinestesia al cerebro. Sinestesia pues simplemente son las sensaciones de movimiento. Luego vamos a tener al helenisco trigeminal, que es este que vemos acá, un poquito más medial con respecto al helenisco medial. Y este pues simplemente son fascículos trigeminales secundarios que viajan junto con estas fibras del helenisco medial pues a llevar sensibilidad que viene pues de parte del nervio trigémino. Bueno, tenemos al fascículo espinotalámico, que está un poco lateral y dorsal a los dos anteriores. Este espinotalámico lo que hace es llevar información sobre dolor y temperatura. Más posterior tenemos al helenisco lateral, pues que acabo de mencionarles, que está relacionado íntimamente con lo que es la vía auditiva. También vamos a tener medialmente, medial y posterior al pedúnculo cerebeloso superior, nos vamos a encontrar con el fascículo longitudinal medial. ¿Okay? Y un poco más lateral nos encontramos con el fascículo tegmental central. Este fascículo tegmental central está un poco ventral y lateral con respecto al fascículo longitudinal medial. De acá nosotros tenemos que aprendernos básicamente la ubicación anatómica de estas fibras. Y por último, pues vamos a tener al fascículo rubroespinal, que lo vamos a encontrar entre lo que es la sustancia negra o sustancia nigra y el pedúnculo cerebeloso superior. Estas son las fibras de paso que encontramos en el tegmento si hacemos un corte a nivel del colículo inferior. Ahora, si vemos los núcleos que hay a nivel del tegmento, pero en un corte a nivel del colículo inferior, entonces vamos a observar diferentes grupos nucleares. Ojo, como les mencioné al inicio de esta clase, esto es simplemente una guía para saber qué realmente nos importa. Realmente nos importa la ubicación anatómica en cada uno de los cortes a nivel del tronco encefálico. Eso es lo que más nos interesa. Entonces, bueno, a nivel del tegmento, lo primero que nos vamos a encontrar es al núcleo mesencefálico, que es este que nos encontramos más dorsal. Este simplemente pues, es un núcleo que tiene una estructura similar a los ganglios de la raíz dorsal, que los vemos en médula espinal, es decir, transporta sensibilidad. Más específicamente, transmite impulsos propioceptivos de los músculos de la masticación. Entonces, este núcleo mesencefálico pues pertenece al trigémino, que es pues quien se encarga de darle inervación motora a los músculos de la masticación y pues también inervación sensitiva a lo que es la cara. Luego nos vamos a encontrar con el núcleo del nervio troclear, que es este que, disculpen, ya va, que es este que nos encontramos aquí súper chiquito. Nos los vamos a encontrar anteriores a la sustancia gris periacueductal. Y bueno, simplemente ustedes, como habrán escuchado en las otras clases, los axones que van a salir de este nervio pues simplemente van a cruzar, y antes de salir por el tectum o por el techo del mesencéfalo se van a cruzar para surgir de la parte posterior del tronco encefálico. Acuérdense que es el único nervio que primero es el único que se cruza o se decusa antes de salir del tronco encefálico, y segundo es el único que sale por la parte posterior del tallo encefálico. Entonces, bueno, como ustedes se acordarán, este nervio troclear, inerva a un solo músculo, que es el oblicuo superior del ojo. Entonces, bueno, simplemente si usted lo lesiona, causa parálisis de ese músculo oblicuo superior. Eso es algo que ya vimos en ojo, pero desarrollaremos un poco más a nivel de el tema de subsistema visual, perdón. El otro núcleo que nos encontramos es el núcleo interpeduncular. Por supuesto, como su nombre lo indica, lo encontramos entre ambos pedúnculos cerebrales. Bueno, este núcleo interpeduncular yo se los había mencionado cuando vimos la clase de diencéfalo, que les dije que tenía conexión con los núcleos de la avénula o los núcleos avenulares a través de un fascículo que era el avénulo interpeduncular.
Además de esto, pues este núcleo tiene conexiones recíprocas, disculpen para acá, con el núcleo tegmental dorsal o tegmentario dorsal. El otro núcleo es el núcleo parabraquial pigmentado, que lo vamos a encontrar a cada lateral del núcleo interpeduncular, perdón, y entre él y la sustancia negra. Acá vamos a ubicar el núcleo parabraquial pigmentado. Luego tenemos a los núcleos tegmentales, el tegmental dorsal y el tegmental ventral. El tegmental dorsal, disculpen, lo vamos a encontrar por detrás de este núcleo, que es el fascículo longitudinal medial, por detrás de ese tracto, perdón. Lo vamos a encontrar por la parte posterior y bueno, como les mencioné anteriormente, tiene conexiones con el núcleo interpeduncular, además de que tiene algunas fibras que se van a proyectar hacia los núcleos autónomos que están en los niveles más inferiores del tronco encefálico. En cuanto al núcleo tegmental ventral, es este que vemos acá, pues lo vamos a encontrar anterior o ventral al fascículo longitudinal medial. Este pues recibe información o fibras que vienen de los cuerpos mamilares a nivel del hipotálamo y bueno, son parte de un circuito que ellos están íntimamente relacionados con lo que es el sistema de las emociones, sistema límbico, ¿okay? Sistema de las emociones, los sentimientos, la conducta. También vamos a tener al núcleo pedúnculo pontino y el núcleo tegmental dorsal lateral, que son estos que están acá. En cuanto a ubicación, pues ellos tienen una ubicación dorsal en el tegmento, ¿okay? Por delante de lo que es la sustancia, disculpen, de la sustancia gris periacueductal, y serían un poco ventrales o anteriores y mediales hacia donde estaría, con respecto a donde estaría el lenisco lateral, que es esta área que está aquí. También tenemos el núcleo del rafe dorsal o también llamado núcleo supratroclear, que es este que vemos aquí en el centro, que lo vamos a encontrar entre los dos núcleos trocleares y los dos fascículos longitudinales mediales. Este núcleo pues tiene algunas conexiones con lo que es la sustancia negra, con el cuerpo estriado y bueno, también con la corteza cerebral, conexiones recíprocas. Ahora, con respecto al área parabigeminal, este lo vamos a encontrar bien lateral y en posición más dorsal aún que los anteriores que les mencioné. Es incluso lateral a lo que es la posición del lenisco lateral. Y bueno, este está involucrado con el sistema visual, que tiene conexiones con lo que es el colículo superior para regular las respuestas a estímulos visuales. Por último, nos vamos a encontrar con el locus ceruleus, que es este pequeño núcleo que encontramos acá. Este núcleo solamente lo vamos a encontrar en cortes a nivel del mesencéfalo caudal, es decir, a nivel del colículo inferior, y en un corte en la parte superior del puente o la protuberancia. Solamente en esos dos cortes uno es capaz de observar al locus ceruleus. Este núcleo tiene una organización, una estructura compleja. Lo importante de este núcleo es saber su función y su ubicación. Nosotros lo vamos a ubicar en los bordes de lo que es la sustancia gris central o sustancia gris periacueductal. Fíjense dónde está acá, por delante del núcleo mesencefálico del trigémino. Y bueno, este núcleo, la función que tiene es prácticamente, está involucrado en lo que es el ritmo circadiano, regulando lo que es el sueño, sobre todo pues la fase del sueño donde se producen los movimientos oculares rápidos y también tiene un importante control en la respiración. Fíjense esta imagen, acá vemos al núcleo del troclear, ¿okay? Lo vemos en la parte anterior de la sustancia gris periacueductal y si nosotros recordamos, pues de cada uno de los núcleos del troclear pues emergen fibras que van a formar al nervio. Y como nosotros sabemos, pues este es el único nervio que se decusa antes de salir por la parte posterior del mesencéfalo, más específicamente a nivel del velo medular superior. Entonces, fíjense, cruzo, salgo y por supuesto me voy a dirigir al único músculo que inerva el nervio troclear, que es el músculo oblicuo superior del ojo. Acá vemos otra imagen de un corte a nivel del colículo inferior. Podemos observar los núcleos trocleares, o los núcleos de los nervios trocleares. Observamos la sustancia gris periacueductal, los núcleos del colículo inferior, o también llamados núcleos del gran núcleo de la vía auditiva. Tenemos al lenisco lateral, al lenisco medial, a la decusación de los pedúnculos cerebelosos, al núcleo interpeduncular. Recuerden que, bueno, la sustancia negra, los pedúnculos cerebrales, recuerden que cuando nosotros observamos imágenes, hay que tener en cuenta de que las imágenes no van a ser exactamente iguales unas con otras. Recuerden que en anatomía
todo varía muchísimo dependiendo pues de la persona o del anatomista. Entonces pues las características principales son las que van a parecer más o menos similares, pero hay otras que simplemente van a aparecer en aquellos libros como el AFIFI, que profundizan un poco más en cuanto a la estructura interna del tronco encefálico. Ahora fíjense, si nosotros hacemos un corte a nivel del colículo superior, en el tegmento pues vamos a observar todas las mismas fibras de paso que observamos a nivel del colículo inferior, menos el lenisco lateral. ¿Por qué? Porque el lenisco lateral está involucrado con la vía auditiva y pues la vía auditiva tiene estrecha relación con el colículo inferior. Entonces a nivel del colículo inferior termina el lenisco lateral y no sube hacia el nivel del colículo superior. Entonces prácticamente todos los demás tractos ascendentes o descendentes son los mismos que en el colículo inferior, conservan más o menos la misma posición. Y bueno, otra característica importante de este corte es la presencia del núcleo rojo, que es súper característico de un corte a nivel del colículo superior. Además de que, bueno, estos pedúnculos que se decusaron a nivel del colículo inferior, pues terminan o alrededor o proyectándose a los núcleos rojos del corte a nivel del colículo superior. Ahora, en cuanto a los grupos nucleares que vamos a encontrar a nivel de este corte, vamos a tener principalmente el núcleo rojo, que es pues una de las características más particulares de este corte a nivel del colículo superior. Este es un núcleo, ¿okay? Hay uno de cada lado, de color rosado, tiene un tinte color rosado, porque tiene mucha vascularización, está extensamente vascularizado este núcleo. Y bueno, él está implicado en algunas funciones de regulación motora. Este núcleo tiene la particularidad de que es atravesado por 3 tractos de fibras. Las fibras que vienen del núcleo oculomotor, las fibras del pedúnculo cerebeloso superior que viene decusándose a nivel del colículo inferior y las fibras que pertenecen al fascículo avenulo-interpeduncular que acá no está representado. ¿Okay? Estas son las rubras espinales. Entonces, bueno, de esas 3 fibras que atraviesan al núcleo rojo, solamente el pedúnculo cerebeloso superior se proyecta en las células del núcleo rojo. Ojo, porque eso es muy importante. Ahora, observando las aferencias y eferencias de este núcleo rojo, pues tenemos entre las principales aferencias o fibras que le llegan al núcleo rojo la corteza cerebral, más específicamente el área motora y premotora. Que pues como les mencioné anteriormente, este núcleo rojo está involucrado es más que todo con la regulación de partes del sistema motor. Entonces bueno, la aferencia que llega a la corteza cerebral normalmente llega de forma ipsilateral hasta el núcleo rojo pues del mismo lado. También vamos a recibir una aferencia importante de los núcleos cerebelosos profundos, núcleo emboliforme, globoso, dentado. Ellos van a pasar, pues vienen del lado contralateral, van a pasar por el pedúnculo cerebeloso superior que se decusa a nivel del tegmento del colículo inferior y llega hasta el núcleo rojo contralateral. Además de estas aferencias, pues también hay algunas aferencias que provienen de lo que es el techo del mesencéfalo, ¿okay? Del techo, más específicamente de los núcleos del colículo superior, y van hasta el núcleo rojo. Y también hay unas conexiones importantes con el globo pálido hasta el núcleo rojo. Con respecto a las eferencias, bueno, tenemos una primera eferencia que sale del núcleo rojo, que es ipsilateral y se dirige hacia la oliva inferior a nivel de la médula oblongada. Entonces acá nos vamos a encontrar, bueno, que el núcleo rojo envía sus fibras a través de un tracto que es el fascículo tegmental central para llegar a la oliva inferior e involucrarla con el sistema motor. La otra eferencia importante que tenemos es el fascículo rubroespinal, desde el núcleo rojo hasta la médula espinal viajando por el cordón lateral. Este fascículo rubroespinal, disculpen, tiene una relación bastante estrecha con lo que es el fascículo córticoespinal, que como saben, pues simplemente es la vía piramidal, la vía motora principal de nuestro cuerpo. Ellos pues tienen una relación estrecha porque el rubroespinal prácticamente hace la misma función a nivel de las neuronas motoras. Ese fascículo rubroespinal pues a su vez genera unas colaterales que se van a dirigir al cerebelo, ¿okay? Buscando llegar a los núcleos cerebelosos profundos para conectarlos también con este sistema que regula al sistema motor, a la redundancia, y también genera otra colateral que se va a dirigir a la formación reticular, más específicamente al núcleo reticular lateral. Esta, a su vez, pues la formación reticular pasa por lo que es el cuerpo restiforme o pedúnculo cerebeloso inferior
y se dirige hacia los núcleos profundos del cerebelo. Entonces prácticamente esto es un circuito, disculpen, un circuito que mantiene todo esto funcionando de manera equilibrada, todo lo que es el sistema motor. Voy a hacer un paréntesis acá para hablarles de otro núcleo, disculpen, que encontramos a nivel de el tegmento en el colículo superior, a nivel del colículo superior, disculpen, que es el núcleo del nervio oculomotor o tercer par craneal o tercer nervio craneal, como le quieran llamar. Fíjense que este núcleo lo vamos a encontrar dorsal o posterior a lo que es el fascículo longitudinal medial y lo vamos a encontrar en los bordes o en la periferia de la sustancia gris central o periacueductal. El núcleo del nervio oculomotor está formado por dos columnas de células. Una columna de células motoras somáticas y otra que tiene células viscerales. ¿Por qué? Porque, por decir, una parte del núcleo va a generar fibras que se van a dirigir específicamente a los músculos extrínsecos del ojo. Recto superior, recto medial, oblicuo inferior, recto inferior, etc. Mientras que las células viscerales pues van a servir para funcionar a nivel del sistema nervioso autónomo, más específicamente el parasimpático, que se va a dirigir hasta el ojo para causar contracción de la pupila. Entonces por eso necesito estas dos columnas de células diferentes. Ahora, en cuanto a las aferencias, pues simplemente, recibo aferencias, de la corteza cerebral, pues que es quien va a dar la orden de hacer de efectuar todas las acciones que hace este nervio oculomotor. Recibo también del mesencéfalo, más específicamente de núcleos pertenecientes al fascículo longitudinal medial. Recibo del puente, del bulbo raquídeo, de los núcleos vestibulares, el núcleo del sexto par craneal, que es el abducens, para poder tener un equilibrio entre la mirada lateral y la mirada medial. ¿Okay? Acuérdense que el oculomotor inerva al recto medial, mientras que el abductor inerva al recto lateral. Entonces, para tener un equilibrio necesito estos dos núcleos conectados. Y recibo también aferencias de parte del cerebelo, más específicamente del núcleo dentado, que es un núcleo cerebeloso profundo, que esta conexión pues va a ayudar a contribuir en la regulación de los movimientos oculares. Ahora, si nos vamos a describir lo que es la porción basal del mesencéfalo, acá vamos a tener a los llamados pedúnculos cerebrales. Los pedúnculos cerebrales pues no son más que haces de fibras, una masa bien densa de fibras provienen de la corteza cerebral y se dirigen hacia territorios más inferiores, tanto del tronco encefálico como de la médula espinal, porque se continúan. Entonces, fíjense cómo es la organización de los pedúnculos cerebrales. En la parte del medio del pedúnculo cerebral vamos a encontrarnos con las fibras córtico-espinales y las córtico-vulvares. ¿Okay? Y a cada lado de estas fibras córtico-espinales nos vamos a encontrar con las fibras córtico-pontinas. Súper importante, las fibras córtico-pontinas que están más mediales corresponden a las que vienen del lóbulo frontal. ¿Okay? Serían las fibras frontopontinas. Se dirigen, a hacer sinapsis a nivel de los núcleos en el puente de la protuberancia. Mientras que las que están más laterales en el pedúnculo cerebral van a ser las fibras parieto-occipito-temporopontinas. Es decir, vienen de los lóbulos parietal, occipital y temporal para hacer sinapsis en los núcleos del puente. Ojo, tanto las frontopontinas como las parieto-occipito-temporopontinas, ellas se van a dirigir a hacer sinapsis en los núcleos del puente para posteriormente dirigirse al cerebelo. Esa es su ruta final. Ahora, a nivel de las fibras corticoespinales y corticovulvares, ustedes saben que las corticoespinales pues prácticamente son las fibras más importantes o el sistema más importante que regula la parte motora. Entonces, se continúa hacia abajo estas fibras córtico-espinales con las pirámides a nivel del bulbo raquídeo y, posteriormente se continúa por toda la médula espinal. Mientras que, las fibras córtico-vulvares son las que vienen desde la corteza cerebral para dirigirse a los núcleos de los nervios craneales. ¿Okay? Algunos se van a dirigir a los núcleos responsables de la mirada y otros hacia los núcleos de otros nervios como el hipogloso, el trigémino, el nervio facial, entre otros. Sustancia gris periacueductal. Esta sustancia está rodeando a lo que es el acueducto de Silvio,
que bueno, está lleno de líquido cefalorraquídeo. Acá en lo que es el límite de la sustancia gris periaqueductal nos vamos a encontrar con algunos núcleos. Nos vamos a encontrar con el núcleo mesencefálico del trigémino, con los núcleos oculomotores y con los núcleos trocleares, pero eso los vemos a nivel del colículo inferior. Otro fascículo que pasa a través de la sustancia gris periaqueductal es el fascículo longitudinal dorsal, que yo se los mencioné en la clase de hipotálamo, que era el que conectaba los últimos núcleos del tálamo, o los del cuarto grupo de núcleos del tálamo, con estructuras pertenecientes al tallo encefálico. Básicamente, pues la sustancia gris tiene conexiones más inferiores con lo que son núcleos autónomos, núcleos del sistema nervioso autónomo. Entonces, bueno, la sustancia gris va a estar involucrada con una serie de funciones bastante extensas, ya sea la micción, la erección, gracias a esas conexiones que tiene con el hipotálamo, la vocalización, ¿okay? También es una de las funciones, la conducta, el comportamiento, la respiración. Estas son algunas de las funciones que tiene esta sustancia gris periaqueductal gracias a sus numerosas conexiones. En cuanto a la sustancia negra, bueno, esta la vamos a encontrar dorsales a lo que son los propios pedúnculos cerebrales. Vamos a ver, aquí sí la vemos un poquitito mejor. Vean la sustancia negra, que la vamos a encontrar dorsales a lo que son los pedúnculos cerebrales. La sustancia negra va a estar básicamente formada por dos porciones. Una porción más dorsal, que es la porción compacta que tiene melanina, que es un pigmento, y una porción más ventral o porción reticulada que va a contener compuestos de hierro. Prácticamente la función de la sustancia negra está involucrada en lo que es la regulación del sistema motor, regulación del movimiento, de la parte motora. Entonces, bueno, cuando ustedes ven lesiones a nivel de la sustancia negra, pues por supuesto se va a manifestar en el paciente con alteraciones a nivel del sistema motor. En cuanto a las aferencias, pues vamos a tener este cuadrito, es súper chévere para aprenderse las aferencias y eferencias de la sustancia negra, principalmente la corteza cerebral, aunque esta no es una proyección tan voluminosa, ¿okay? de fibras, que se dirigen a la sustancia negra. Tenemos una proyección de los ganglios basales, putamen, núcleo caudado, una aferencia importante de parte del globo pálido, núcleo subtalámico, núcleos del RAFE, que los vamos a encontrar a nivel del mesencéfalo, núcleos trocleares. También va a recibir una aferencia del núcleo pedunculopontino. ¿Okay? Ahora, en cuanto a las eferencias, pues tiene conexiones recíprocas con la corteza cerebral para enviar información que corresponde a regulación motora. Nuevamente, pues se da una conexión recíproca con los ganglios basales, globo pálido, putamen, núcleo caudado, con el núcleo subtalámico, envía información hacia el tálamo. Si recuerdan, cuando vimos la clase de tálamo había una conexión entre sustancia negra y tálamo. Se va también al colículo superior. Recuerden que el colículo superior está relacionado con el sistema visual. Núcleo rojo que está sumamente ligado a la regulación de la función motora. Y se va también para algunos núcleos del tegmento del mesencéfalo. Esto lo pueden ampliar un poco más con lo que aparece en el libro, pero realmente a nosotros nos interesa quién le envía aferentes y hacia dónde se dirigen las eferentes de la sustancia negra, con quién tiene conexiones. Ok, entonces ahora vamos a hablar acerca del puente o protuberancia. Si se acuerdan pues de la clase de estructura externa, nosotros teníamos simplemente un surco medio pontino, que era el surco central que veíamos, y bueno, teníamos algunos surcos transversales por donde emergía el trigémino. Además de esto, pues teníamos un límite superior con el mesencéfalo que no era muy claro, no estaba muy bien delimitado, mientras que el límite inferior era el surco bulbo-protuberancial, por donde emergían el abducens, el facial y el vestíbulo coclear. Ok, fíjense entonces, con respecto a la organización de lo que es el puente o la protuberancia, todo lo que encontremos más dorsal va a ser el llamado tegmento, mientras que todo lo que encontremos más ventral es la llamada base del puente. Entonces, iniciamos con la base del puente o de la protuberancia. Aquí lo que vamos a encontrar son los núcleos pontinos y, bueno, diferentes sistemas de fibras que son multidireccionales. Se dirigen en múltiples direcciones, como podemos observar acá. Entonces, bueno, los tres sistemas de fibras principales que encontramos a nivel de la base del puente va a ser las fibras córtico-espinales, que por supuesto vienen de la corteza cerebral, pasan por acá, por la base del puente y se continúan hacia abajo,
buscando continuarse con las pirámides del bulbo raquídeo de la médula oblongada. Como sabemos, pues el fascículo córtico-espinal es prácticamente el principal eslabón de lo que es el sistema motor. Ahora, con respecto a las fibras córtico-vulvares, estas pues por supuesto también van a venir de la corteza cerebral y van a buscar la manera de llegar hasta los nervios, a los núcleos de los nervios craneales. Y pueden seguir dos rutas. Las fibras que provienen de la corteza pues toman un trayecto directo hasta el nervio craneal, que son las fibras o fascículos córtico-vulvares propiamente dichos, o pueden hacer una sinapsis a nivel de un núcleo perteneciente a la formación reticular, que es el núcleo reticular pontino, a nivel de puente obviamente, y pues después de haber hecho sinapsis llegan hasta los núcleos de los nervios craneales. Estas son las fibras córtico-vulvares que se dirigen a los núcleos de los nervios craneales. Ahora, el último sistema de fibras son las fibras córtico-pontocerebelosas, pues por supuesto vienen de la corteza cerebral y bueno, ellas son capaces de pasar por el pedúnculo cerebeloso medio, ya sea a nivel ipsilateral o pueden irse contralaterales para llegar hasta el cerebelo. La principal función de estas fibras córtico-pontocerebelosas, tanto las que van directas como la proyección pontocerebelosa que es cruzada, tienen la función de corregir los movimientos. Es decir, se inicia un movimiento y si hay necesidad de corregirlo, pues estos tractos o este sistema de fibras envía la información necesaria al cerebelo para tratar de corregir ese movimiento iniciado. Ahora, en cuanto al tegmento, que es la porción que está más dorsal, por así decirlo, pues acá lo que vamos a encontrar es la formación reticular, que no está representada realmente acá en esta imagen, pero bueno, se constituye por la formación reticular. También vamos a observar a cada lado de la línea media, en la porción más anterior del tegmento, a el lenisco medial. El lenisco medial pues va a transportar sensibilidad. Entonces, bueno, lo encontramos a cada lado de la línea media. Más lateral a él, pues nos vamos a encontrar con el fascículo trigeminal, que transporta sensaciones de dolor, tacto, temperatura, desde la cara contralateral o desde el lado contrario de la cara. Por último, más lateral vamos a encontrar al fascículo espinotalámico, que prácticamente va a llevar sensaciones de tacto grueso, dolor y temperatura, pero en este caso de la mitad contralateral del cuerpo. Entonces, prácticamente lo que vamos a encontrar a nivel de la base del tegmento va a ser el sistema lemniscal, el que va a transmitir sensaciones o sensibilidad. Algo bien particular de este sistema lemniscal es que, si se dan cuenta, bueno, está conformado por lenisco medial, fascículo trigeminal, fascículo espinotalámico, pero si se fijan hay como unas fibras atravesándolo de un lado a otro. Esto es el llamado fibras del cuerpo trapezoide. Este cuerpo trapezoide proviene de lo que son los núcleos cocleares y se dirige hacia los laterales a nivel del tegmento en el puente para formar al lenisco lateral. Si provengo de núcleos cocleares, tengo que ver con la audición. Lenisco lateral tiene que ver con la audición y recuerden que el lenisco lateral va a terminar arriba a nivel del colículo inferior. Acá también, bueno, observamos otras dos características importantes. Fíjense que el fascículo longitudinal medial ya no está tan anterior, sino que está bien dorsal. Y bueno, también vamos a tener un fascículo que es el fascículo tectoespinal, pues dirigido desde el tectum del mesencéfalo para llegar hasta la médula espinal. Con respecto al nervio vestíbulo coclear, acá a nosotros no nos interesa realmente describir completamente la vía del nervio vestíbulo coclear, sino más bien identificar en qué región del tegmento de la protuberancia están los núcleos. Entonces, bueno, como recordamos, pues por supuesto el nervio coclear, que es la división más grande, más voluminosa del nervio vestíbulo coclear, proviene del órgano de Corti a nivel de la cóclea, llegan pues hasta el ganglio espiral y pues se genera el axón que genera por fin al nervio coclear, o los axones que formarán por fin al nervio coclear. Estos ingresan en la porción lateral del puente o la protuberancia para pues hacer sinapsis a nivel de los núcleos cocleares, que son los núcleos cocleares ventral y dorsal. Fíjense que el núcleo coclear dorsal lo vamos a encontrar en relación dorsolateral con el llamado cuerpo restiforme, que es prácticamente el inicio del pedúnculo cerebeloso inferior.
mientras que el núcleo coclear ventral lo vamos a encontrar en relación ventrolateral con respecto al cuerpo restiforme. Ya a partir de ahí estos núcleos van a formar las llamadas estrías acústicas. Esto, bueno, ya es más que todo la vía auditiva o subsistema auditivo, en donde la estría acústica ventral, la más anterior, es la que llamamos cuerpo trapezoide y es la que envuelve el sistema lemniscal. Esto es lo que me interesa que se aprenda. Igual ustedes pueden profundizar con respecto a este tema de la vía auditiva para que la entiendan un poquito mejor, pero en realidad nos interesa más que todo la ubicación de estos núcleos cocleares y bueno, por supuesto, la formación del cuerpo trapezoide que al final terminará generando al lenisco lateral. Ahora, con respecto a la división vestibular, recordemos que el nervio vestibular se forma con fibras que provienen de lo que es el laberinto membranoso, el vestíbulo membranoso, ¿okay? Los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo. Entonces, todos estos nervios van a converger a nivel del ganglio de Scarpa o ganglio vestibular, forman al nervio vestibular y el nervio vestibular penetra a nivel del tegmento del puente o la protuberancia. Y esto lo vamos a ubicar entre lo que es el núcleo espinal del trigémino y el cuerpo restiforme, para llegar hasta los respectivos núcleos vestibulares. Hay algunas otras fibras que pues simplemente pasan mediales al cuerpo restiforme y ingresan por el cuerpo yuxtarrestiforme, que es una prolongación que llega directamente hasta el cerebelo. Recordemos que esto es pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces, bueno, los núcleos vestibulares son 4. Un núcleo medial, un núcleo lateral, un núcleo inferior, un núcleo superior. El medial es el núcleo principal. No es tan necesario pues aprendernos las características de cada uno de estos núcleos, puesto que pocas veces los vemos representados en solitario, más que todo los vemos representados como una masa nuclear o un complejo nuclear. En cuanto a las eferencias y aferencias del nervio vestibular o la división vestibular, bueno, tenemos que en cuanto a las aferencias principales, pues estas van a provenir de la corteza cerebral, del cerebelo. Recuerden que el sistema vestibular está estrechamente relacionado con lo que es el equilibrio y también pues recibe información de parte de la médula espinal, por supuesto, equilibrio de nuestro cuerpo. Ahora, en cuanto a las eferencias, ojo, esto se tiene que desglosar muchísimo mejor en subsistema vestibular, que es del equilibrio. Pero en cuanto a las eferencias, pues tiene un papel súper importante a nivel de los núcleos del movimiento extraocular. Va a los núcleos que inervan los músculos motores del ojo, ¿okay? Para colaborar en lo que son los movimientos conjugados del ojo. También pues le da una eferencia recíproca al cerebelo, que ya vieron que se dirige por el cuerpo yuxtarrestiforme, se va derechito para el cerebelo. Y bueno, también le da información recíproca hacia la médula espinal a través de 2 fascículos, el vestíbulo espinal medial y el vestíbulo espinal lateral. Pues para llevar esta información de los nervios vestibulares o información sobre el equilibrio hacia los centros más inferiores, que es la médula espinal. Nervio facial. Fíjense que el nervio facial es un nervio súper importante, es un nervio mixto, ¿okay? Sus núcleos van a estar a nivel del tegmento del puente. Que recordemos que el nervio facial emerge por lo que es el surco bulboprotuberancial, un poquito medial al vestíbulo coclear y bueno, lateral al abducens. Entonces, este nervio facial, como es un nervio mixto, pues tendrá componentes sensoriales y componentes motores. Con respecto a los componentes motores, que son los que vamos a observar en este lado del esquema, vamos a tener 2 núcleos relacionados con el componente motor. Un núcleo motor que va a tener neuronas o va a ser una columna motora somática, que bueno, le va a hacer, las fibras que provienen de este núcleo van a hacer una vuelta, van a hacerle un asa al núcleo del nervio abducens o sexto par craneal, que aquí es donde se forma el colículo facial. Está el núcleo del abducens, pero las fibras del núcleo motor del facial le dan la vuelta. Este núcleo pues, de fibras motoras somáticas se dirige a inervar los músculos de la expresión facial. ¿Okay? Músculos de la expresión facial y bueno, también hay algunos otros músculos que no están tan involucrados con la expresión facial, como el vientre posterior del digástrico, el estiloideo, etc. Ahora, el otro componente motor es el motor visceral, ¿okay? Es una columna motora visceral, que está a cargo del núcleo salival, disculpen. Entonces, fíjense, las fibras de este núcleo salival superior se van a dirigir a las glándulas principalmente. Van a hacer un trayecto en donde pasan por los ganglios que corresponden al sistema nervioso paraautónomo, que es el parasimpático,
para generar secreción en estas glándulas, tanto la glándula lagrimal como la submandibular y sublingual. Ahora, los componentes sensoriales que tiene están a cargo del núcleo solitario y del núcleo espinal trigeminal o espinal del trigémino. El núcleo núcleo solitario, pues simplemente sus componentes van a irse por el nervio cuerda del tímpano para darle inervación a las 2/3 anteriores de la lengua. ¿Okay? Inervación gustativa, ojo, inervación gustativa. Mientras que el componente sensitivo va a ir a cargo del núcleo espinal del trigémino, que se va a dirigir, pasa después del ganglio geniculado, que es ahí en la curva del conducto del facial, y se genera un nervio que va a darle sensibilidad general a lo que es la parte externa del conducto auditivo externo. Entonces, fíjense, realmente lo que me interesa es que sepan que solamente el componente motor va por el propio nervio facial, mientras que el componente motor visceral, el gustativo y el sensitivo o sensorial van por el nervio intermediario o nervio intermedio de Grisberg, ¿okay? Que se acuerdan que se hacía una división en el nervio facial, habían 2 nervios. Entonces, estos componentes van a ir por el nervio intermediario, pero por supuesto, a nivel del conducto facial, recuerden que estas 2 raíces se unen y todas viajan por la misma vía que el componente motor somático. Entonces, bueno, estos núcleos van a tener sus aferencias y eferencias. Por supuesto, van a venir de la corteza cerebral, de los ganglios basales, el colículo superior principalmente. Y bueno, va a tener sus eferencias para generar sus funciones. Por último, tenemos el núcleo del nervio abducens o motor ocular externo. Lo vamos a ubicar en la parte más dorsal del tegmento pontino, donde justamente se forma el colículo facial. Pues bueno, como ustedes ya habrán escuchado en las clases anteriores, el nervio abducens se dirige a darle inervación al recto lateral o recto externo. Como les dije anteriormente, pues él se conecta o tiene conexiones con el nervio oculomotor para mantener una estabilidad en la mirada lateral y medial. Entonces, bueno, recibo también aferencias de parte de la corteza cerebral, a través del fascículo córtico vulvar. Ojo, esto no está bien, no es corticoespinal no está ubicado acá, sino más bien más anterior. Es el córtico vulvar, que es una aferencia bilateral que se dirige a los núcleos del nervio abducens. Y bueno, simplemente su función, o sea, recuerden que él emerge, se dirige hacia adelante y emerge de la cara anterolateral de la protuberancia o del puente. Por último, vamos a hablar acerca de la médula oblongada o del bulbo raquídeo. Esta es una imagen de la estructura externa del bulbo raquídeo. Recordemos que había un surco mediano o surco medio anterior que se continuaba con el surco medio anterior de la médula espinal. Teníamos las llamadas pirámides vulvares a cada lado de este surco mediano anterior. Posteriormente teníamos las olivas inferiores. Tenemos el surco preolivar entre la pirámide y la oliva y el surco retroolivar, que posterior a la oliva inferior. Pues por supuesto por cada uno de ellos pasa o emergen algunos nervios craneales. ¿Okay? Fíjense en esta imagen. ¿Okay? Ya nosotros vimos esta parte que era estructura o configuración externa. Cuando nosotros vamos a estudiar bulbo raquídeo, normalmente se debe estudiar en 3 porciones, es decir, picamos al bulbo raquídeo en 3 porciones, ya abajito. Entonces, esas 3 porciones se van a corresponder con la decusación piramidal, más o menos a este nivel, que es la primera. Entonces, vamos a ir desde abajo hacia arriba. Decusación piramidal, luego un poquito más arriba, la decusación lemniscal, que es decusación sensorial. Y un poquito más arriba, a nivel de la oliva inferior, es el tercer corte. Entonces, esos son los 3 cortes que vamos a evaluar en el bulbo raquídeo. Comencemos entonces. A nivel de la decusación piramidal, pues lógicamente vamos a ver la llamada decusación piramidal, que no es más que el cruce de los fascículos córtico-espinales. Aquí también vamos a tener que en los córtico-espinales vamos a tener los córtico-vulvares, pero estos pues van a ir dirigidos, se salen de lo que es el fascículo córtico-espinal para irse hasta los núcleos de los nervios craneales.
Entonces la decusación piramidal es lo que vamos a encontrar más anterior. Fíjense dónde está la fisura media anterior y justamente estas fibras forman en el exterior las pirámides. También vamos a encontrar los núcleos de la columna dorsal, que son estos que vemos acá atrás, que es el fascículo grácil más medial y el fascículo cuneiforme. Estos fascículos, bueno, están encargados de llevar propiocepción consciente. Hacia abajo, pues se van a continuar como fascículo grácil y cuneiforme, pero en el caso del cuneiforme solamente va a llegar hasta el sexto segmento torácico de la médula. De ahí para abajo solamente vamos a encontrar a fascículo grácil. Eso lo vemos en médula espinal. Estos núcleos de la columna dorsal, bueno, se encargan de llevar información de propiocepción consciente, sentido de posición, de vibración, tacto, ¿ok? La llevan la ascienden por todo el tallo encefálico para llevarla a través del menisco medial hasta el tálamo, ¿ok? Hasta el tálamo, y del tálamo pues se decodifica a nivel de la corteza. Eso lo vemos en médula espinal. ¿Qué otra cosa observamos a nivel de este corte? El núcleo espinal del trigémino. Este núcleo espinal del trigémino se extiende por toda la médula oblongada o el bulbo raquídeo, y hacia abajo, después del bulbo raquídeo, se continúa en la médula como sustancia gelatinosa. Más o menos hasta nivel de C3 llega este núcleo. Y bueno, hacia arriba, hacia la parte superior, se continúa como núcleo sensorial principal del trigémino. Esto lo vamos a encontrar en una relación lateral a lo que son los núcleos de la raíz dorsal, o núcleos de la raíz dorsal, no, de la columna dorsal, y pues también posterior a otros dos fascículos importantes que son los espinocerebelosos, que los vamos a encontrar en la parte anterolateral de este corte inferior del bulbo raquídeo. ¿Okay? Estos dos fascículos, los espinocerebelosos, tienen la misma disposición a nivel de la médula. ¿Qué otro núcleo observamos por acá? Bueno, el espinotalámico también lo vamos a encontrar medial a lo que son los fascículos espinocerebelosos. Esto es básicamente lo que nosotros observamos en un corte a nivel de la decusación piramidal. Si realizamos un corte a nivel de la decusación lemniscal, estamos hablando de decusación sensorial o sensitiva más que todo. Fíjense que esto es prácticamente un corte medio en el bulbo raquídeo. Entonces, fíjense, lo que es el fascículo grácil, el fascículo cuneiforme, pues van a generar sus fibras que traen información de propiocepción consciente, sentido de la posición, del movimiento, la vibración, ¿ok? Y esta información se decusa a nivel de la decusación lemniscal para formar al lenisco medial, que es quien finalmente va a llevar esta información hacia lo que es el tálamo. Entonces, eso es lo que observamos principalmente. Vamos a observar también al fascículo longitudinal medial, que obligatoriamente quedó en un sentido o en ubicación dorsal a lo que es el lenisco medial. ¿Okay? El fascículo longitudinal medial pues recibe información de algunos núcleos de nervios craneales. Otros núcleos que vamos a observar son el núcleo cuneiforme accesorio, pero bueno, este no está representado en este esquema. Y los núcleos arqueados, que los vemos acá. Estos son unos núcleos que nos vamos a encontrar por delante de las pirámides y que son más voluminosos a medida que nos acercamos al extremo superior del bulbo raquídeo. Estos núcleos arqueados pues llevan información hacia lo que es el cerebelo, pasa por el pedúnculo cerebeloso inferior, cuerpo restiforme, para dirigirse al cerebelo. Y fíjense que el componente cruzado de estos núcleos arqueados es quien va a formar por el exterior las estrías medulares del cuarto ventrículo. No sé si se acuerdan de esto cuando lo vimos en configuración externa. Por último, si hacemos un corte a nivel de la oliva inferior, bueno, lo más relevante aquí pues van a ser las olivas inferiores, que son sustancia gris o láminas de sustancia gris que se encuentran como plegadas, como arrugadas, y que las ubicamos por detrás de las pirámides del bulbo raquídeo de la médula oblongada. Otra cosa importante es que, bueno, fíjense cómo el fascículo longitudinal medial pasó de estar acá dorsal al lenisco medial hasta una posición mucho más dorsal a nivel del bulbo raquídeo superior, parte superior. Acuérdense que esto se continúa exactamente así dorsal a nivel del puente, ¿ok? Bueno, observamos los núcleos arcuatos. En este caso la representación se ven chiquititos, mientras que en esta imagen prácticamente ni se veían. Pero como les dije anteriormente, los núcleos arcuatos o los núcleos arqueados se hacen más voluminosos a medida que vamos ascendiendo en la médula oblongada. Y bueno, también se ve el núcleo cuneiforme accesorio, pero bueno, no encontré como tal una imagen donde pudiéramos divisar a este núcleo cuneiforme accesorio. Entonces, esa oliva inferior, bueno,
es más que todo, no es un solo núcleo, sino más bien un complejo nuclear, son varios núcleos. Y por supuesto, ellos van a recibir aferencias de parte de numerosas estructuras del sistema nervioso, desde la corteza cerebral, desde los ganglios basales, el mesencéfalo, el cerebelo, entre otras conexiones aferentes que son de importancia. Esos núcleos como tal, esas aferencias y eferencias las pueden profundizar un poquito mejor al leer el libro, porque bueno, simplemente son conexiones que no podemos ver en imágenes, ¿ok? Entonces son conexiones que hay que aprendernos de memoria, por así decirlo. Ahora, en cuanto al pedúnculo cerebeloso inferior, bueno, nosotros vimos en la clase de configuración externa del tronco encefálico que pues el cerebelo está unido al tronco encefálico por 3 pares de pedúnculos. Esto lo vemos un poco mejor en la clase de cerebelo. Pero por ahora, pues lo que quiero recalcar son los fascículos que pasan a través del pedúnculo cerebeloso inferior, que es el que tiene relación con el bulbo raquídeo o la médula oblongada. Entonces, bueno, a través del cuerpo restiforme, bueno, que es la parte inicial del pedúnculo cerebeloso inferior, pasan varios fascículos, varios tractos. El olivocerebeloso, ¿ok? De la oliva inferior, el espinocerebeloso dorsal, ¿ok? Que es este que vemos acá. El cúneo cerebeloso, que viene, miren dónde encontré el núcleo cuneiforme accesorio, prácticamente no se ven los otros cortes. Este cúneo cerebeloso y este espinocerebeloso dorsal, ellos prácticamente llevan las mismas sensaciones. También vamos a tener al retículo cerebeloso, que sale del núcleo reticular lateral, al arqueado cerebeloso, que viene de los núcleos arqueados, la parte anterior, ¿okay? Simplemente se dirige a llevar información de los núcleos arqueados, y el cerebelo olivar, que se dirige desde el cerebelo hasta las olivas inferiores. Estos son los fascículos que pasan a través del pedúnculo cerebeloso inferior. De todas maneras, esto se desglosa mucho más en la clase de cerebelo. Con respecto a los núcleos o el origen real de los pares craneales, pues en la médula oblongada o bulbo raquídeo vamos a tener al nervio hipogloso. Este simplemente va a tener un componente motor somático. Recuerden que es un nervio que se va a encargar de dar inervación a los músculos extrínsecos e intrínsecos de la lengua. ¿Okay? Entonces este núcleo pues lo vamos a ubicar en la parte más dorsal de la médula oblongada o del bulbo raquídeo, y posteriormente pues va a formar el llamado trígono del hipogloso, que era lo que veíamos a nivel de la configuración externa del tallo encefálico. Este núcleo pues recibe aferencias de parte de la corteza cerebral y pues también recibe información propioceptiva de los músculos relacionados con la lengua. Y bueno, genera a lo que es al nervio hipogloso, que sale por el surco, preolivar, ¿okay? Anterior a la oliva inferior, entre la oliva inferior y las pirámides. En cuanto al nervio espinal o accesorio, bueno, vamos a recordar que está formado por 2 raíces, una raíz espinal y una raíz craneal. En cuanto a la raíz espinal, bueno, proviene del núcleo accesorio, ¿okay? En los 6 primeros segmentos de la médula cervical, y esa raíz espinal se va a encargar de dar inervación motora, ¿okay? Forma parte de la columna motora somática, y va a dar la inervación al esternocleidomastoideo y al músculo trapecio. Mientras que la raíz craneal proviene de un núcleo pequeñito que es llamado núcleo ambiguo, en la parte superior de la médula oblongada del bulbo raquídeo, y esa raíz craneal se va a dirigir a darle inervación a los músculos intrínsecos de la laringe. Una cosa que es de hacer notar de esta raíz craneal es que esta raíz no viaja sola, sino que se le adhiere o se le adosa al nervio vago para formar el nervio laríngeo recurrente, que es el que finalmente pues va a dar inervación a los músculos intrínsecos de la laringe. Con respecto al nervio vago, este es un nervio mixto, es un nervio extenso, es el 10º par craneal o 10º nervio craneal, y está relacionado con 4 núcleos específicamente. Iniciando con los núcleos motores, para ver el componente motor, iniciamos con el núcleo motor dorsal del vago, que es este que ubicamos acá en la parte más dorsal de la médula oblongada, en un corte a nivel de la oliva inferior, es decir, es un corte superior.
Entonces, a partir de ese núcleo motor dorsal, las fibras se van a dirigir por delante del núcleo solitario, salen por la superficie lateral del bulbo raquídeo, hacen sinapsis en un ganglio autónomo periférico y se dirigen a las vísceras abdominales y torácicas. Es decir, que bueno, los axones que forma este núcleo van a pertenecer al sistema nervioso autónomo, más específicamente al sistema nervioso parasimpático, para dar inervación a las vísceras abdominales y torácicas. El núcleo que viene a continuación es el núcleo ambiguo, que ya lo vimos acá en el núcleo espinal o accesorio, el nervio espinal o accesorio. Este núcleo ambiguo también es llamado motor ventral del vago. Se dirige, pues sale por la parte lateral de la médula oblongada o del bulbo raquídeo para dirigirse a los músculos de la faringe y de la laringe. Este es el componente motor. Entonces, este simplemente pertenece al sistema nervioso autónomo, ¿okay? Y este tiene un componente, el núcleo ambiguo tiene un componente eferente visceral especial, dirigido específicamente a los músculos de la faringe y de la laringe. Ahora, en cuanto al componente sensorial, acá vamos a tener involucrados dos núcleos más. El núcleo solitario, ¿okay?, que lo vamos a encontrar lateral al núcleo motor dorsal del vago, en la parte más dorsal de la médula oblongada o el bulbo raquídeo. Pues sus fibras emergen, ¿okay?, forman al nervio vago y a raíz del ganglio inferior del nervio vago se generan las fibras que le van a dar sensación gustativa a la epiglotis o prácticamente a la raíz de la lengua, a la parte inicial de la laringe. Entonces, bueno, el componente que tiene es eferente visceral especial también. Además, bueno, también va a tener componentes eferentes básicos que se van a dirigir, pues más que todo, a los músculos de la laringe, la faringe, el esófago, son eferentes viscerales básicos. El otro núcleo que está involucrado es el núcleo espinal del trigémino, que bueno, va a dar prácticamente es sensibilidad. También desciende, ¿okay?, a través de los ganglios, desciende a través de la formación del nervio vago y a nivel del primer ganglio, el ganglio superior del nervio vago, pues genera la fibra que va a dirigirse a dar inervación sensitiva al pabellón auricular. Por último, con respecto al núcleo del glosofaringio, en realidad el glosofaringio también es un nervio mixto que pues va a tener vinculación con varios núcleos a nivel del tronco encefálico. Vamos a tener primeramente participación del núcleo ambiguo nuevamente, ¿okay?, que tiene un componente eferente pequeño que se dirige a un músculo en específico que es el estilofaringio. Va a dar un componente eferente visceral especial para este músculo para poderlo utilizar cuando hablamos o cuando deglutimos. El otro núcleo que se ve involucrado, ¿okay?, es el núcleo salival inferior, que es este que vemos acá en relación dorsal y paramediana a nivel del bulbo raquídeo. Las fibras que emergen, ¿okay?, de los cuerpos celulares que están en este núcleo se van a dirigir a buscar el ganglio óptico, pasan por el nervio petroso menor, llegan al ganglio óptico, que es un ganglio que forma parte del parasimpático craneal. Una vez que hace sinapsis, se dirige hasta la glándula parótida. Recordemos que cuando nosotros activamos nuestro sistema simpático, que es el sistema de huida, normalmente en ese momento de temor, un momento donde necesitas huir, se disminuye la secreción por parte de las glándulas. Mientras que, bueno, la aferencia que genera este nervio glosofaringio a través del núcleo salival inferior se dirige a la parótida para restituir la normalidad de la secreción de la glándula parótida. Ahora, los que tienen que ver con el componente sensorial, prácticamente los núcleos involucrados son los mismos que el nervio vago, que es el núcleo solitario y el núcleo espinal del trigémino. A partir del núcleo solitario, pues salen fibras que van a ir a dar sensación gustativa, en realidad van a recibir información sobre la sensación gustativa del tercio posterior de la lengua, a diferencia del vago que recibía de la parte más posterior de la lengua, que era prácticamente la epiglotis. También, pues, a partir de ese núcleo solitario se va a dar inervación sensitiva general o se va a recibir información sensitiva general de lo que es la trompa de Eustaquio, el tercio posterior de la lengua y las amígdalas para llevarla, pues por supuesto, hacia centros más superiores. Y por parte del núcleo espinal del trigémino, bueno, simplemente
se va a generar o va a recibir información de parte de la región retroauricular, ¿okay?, de la oreja, que es información sensitiva general. Bueno chicos, esto ha sido toda la clase por el día de hoy. Estoy atenta a sus dudas. Revisen con calma los temas. Hay que hacer énfasis en las cositas que les mencioné aquí hoy. De igual manera, este tema de estructura interna de tronco encefálico se repasan algunas cosas en la clase de cerebelo y también se repasan algunas cosas a nivel de la clase de configuración interna de la médula espinal. Entonces vayan poco a poco y bueno, estoy abierta a sus dudas, que tengan un feliz día.